Nocturnos, buenas noches. Bienvenidos a su podcast de historias de terror. Esta noche le doy la bienvenida a mi compadre Satán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, ¿tú qué tal? Igualmente. Las historias de hoy están macabras. La primera, les vamos a hablar de un aquelarre. ¿Y qué pasa si tú, como alguien que no está dentro del aquelarre, te ves involucrado con uno de ellos? Esa historia nos la trae Satán. Y yo les voy a contar la historia de un ente al que le molesta que hablen de él. Déjanos tu like, suscríbete y no te pierdas este capítulo. Sin más preámbulos nocturnos, mi querido Satán, traes una historia brutal, ¿eh? Hay una muy buena historia, fíjate, nos llegó una muy buena historia de una persona que se llama Ricardo. Ricardo nos cuenta, la voy a leer tal cual como nos la cuenta Ricardo. Ricardo nos dice: hoy puedo contarles esta historia porque hoy sé que soy inocente. Hoy sé que no fue mi culpa, que todo fue un error. Él nos sitúa en uno de estos veranos largos, de los de antes, ¿te acuerdas, no? Veranos que duraban mucho tiempo, ¿no? La época de la escuela, ¿no? Esas vacaciones de 2 meses y medio que teníamos eran joyas. Eran joyas y ya no se repiten, ya no suceden. Ya no existen. La época en la que todo se puede hacer en pareja, dice. Jóvenes inexpertos, con ganas de tener todo tipo de experiencias. Pues bueno, rentamos una cabaña en el bosque, un bosque poco conocido, al menos en ese entonces en el Estado de México. Pero en la autopista de Cuota inaugurada en los 90s, le dio un golpe de novedad a toda esa zona, o al menos para los turistas locales como nosotros. Y supongo que habla de estas partes que están en la... Pasando la Marquesa, ¿no? Exactamente, que es la venta de lechería, ¿no? Ah. Y que eran lugares inaccesibles antes de la autopista, ¿no? Y acaba de tirar un dato interesante, lo de la inauguración de la carretera de Cuota. Exacto, eso hizo que tuvieras la apertura de llegar a esos lugares. No, y el brinco. Porque no había forma, ¿no? O sea, era la carretera federal que estaba espantosa. Exacto. Y bueno, vamos a continuar con la historia de Ricardo. Creo que eso está padre porque nos sitúa en un lugar, en un bosque, entre comillas, nuevo, ¿no? Nuevo para los visitantes, digamos. Inhóspito, ¿no? Y virgen, ¿no? Exactamente, ¿no? Ya habíamos acampado en infinidad de ocasiones, dice. Pero en esta ocasión, Manuel y yo queríamos impresionar a un par de chicas con las que estábamos saliendo en aquella época, ¿no? Y pues bueno, disfrutar de la naturaleza, romancear por ahí, en la privacidad del bosque. No sé si te lo imaginas perfecto. Claro. Con su Caribe o con su Atlántico. Exactamente, sí. Dando el rol, o sea, pasando la Marquesa y por la venta de lechería. Con las dos chicas. Con las chicas, ¿no? Y a rock and rollear. Pues es que era una época también inocente hasta cierto punto, ¿no? Ahora, no sé si tú has caminado hacia adentro del bosque de la Marquesa. Claro, sí. ¿A poco no se siente así súper inhóspito, pese a que hay 400 locales de quesadillas y de truchas? ¡Ay! Y este tipo te está hablando de este espacio en esa época, en un lugar en el que era un poco más virgen, ¿no? O me imagino, porque de repente hay lugares en el bosque, no sé si te ha pasado, cuando te adentras en los bosques hay lugares que se empiezan a oscurecer, no por la noche, sino por el propio bosque. Claro. Se cierra el cielo de ramas, entra la luz. No entra luz, ¿no? O sea, lo leo y lo veo perfecto, ¿no? Él nos dice: no sabíamos lo que iba a suceder, no teníamos ni siquiera miedo de que algo fuera a pasar, y claro, pues en esas épocas, ¿no? O sea, lo que estamos diciendo, todo sonaba cool, ¿no? De la zona, si bien hoy no se sabe mucho, más allá de los puestos de comida, la renta de caballos y todo lo que hay en esas zonas, imagínense en 1996. Wow. Yo tenía 16, 17. Por ahí andábamos. Pues sí, la prepa, ¿no? Sí. Dice: en realidad no recuerdo cómo dimos con los datos, ya que no existía, obviamente, todo lo que hay hoy. Vamos, ni siquiera había teléfonos inteligentes aún, conexión a internet móvil, olvidemos el Waze, ¿no? Eran los guías rojos, ¿recuerdas? Y es que llegar a cualquier punto era una epopeya. Sí, pues es que justo lo menciona, dice, alguien debió recomendarnos el lugar. Claro, porque no había otra forma de conocer lugares. No hay manera. Y además alguien te tenía que decir perfecto cómo llegar, dónde darte vuelta. Y en esos momentos era, donde veas un caballo amarrado, ahí das vuelta a la derecha. Sí, no había ninguna
referencia, ¿no? Alguien debió recomendarnos el lugar, no lo recuerdo. Me han hecho todo tipo de preguntas sobre ese viaje y hasta la fecha muchas cosas simplemente no las recuerdo, nos menciona nuestro amigo. Pero esa noche la recuerdo perfectamente. Puedo contarles incluso la música y la ropa que estábamos usando. Cassettes de glam con power ballads como Skid Row, Scorpions, Def Leppard, Foreigner, playeras de los Looney Tunes, Oye, botas mineras. Una historia de terror es la cara de Sebastián Bach hoy en día. Actual, ¿no? Dios mío, de ¿Qué ser sucedió con los 90s, no? el galán metalero, ahora es como una señora Sí, bueno, es la representación de que los 90s terminaron hace mucho, ¿no? tal cual. Tal cual, él nos dice, nuestras playeras de los Looney Tunes, botas mineras, franelas a cuadros, pantalones de mezclilla rotos, ¿no? El primer error fue tomar la camioneta del papá de Claudia. Ok, no era un Caribe. No era una Caribe, era una camioneta y era del papá de Claudia, ¿no? Del papá de Claudia. A Manuel le pareció fácil, ya que el papá de su nueva novia no la usaba mucho y no se iba a dar cuenta, ya que solo no estaría un par de días y la guardaba en una pensión fuera de su propiedad. Hay que tomar el eje de Exacto. se nos hizo fácil y nocturnos, piénsenlo de esta manera. No hay historia que termine bien si empezaste con un se me hizo fácil. Ninguna. Aunque si hoy me lo preguntan, todo el viaje fue un error, lo dice. Justo subrayando este texto. ¿Cómo iba yo a saberlo? Llegamos por una carretera solitaria que aún en el día de hoy es muy sombría en ciertas condiciones y muy hermosa en otras. Árboles altos, naturaleza todo lo que da. Un señalamiento nos indicó que había las cabañas a que buscábamos y comenzó un camino de terracería, lo que hablábamos. Íbamos emocionados los cuatro, jugando, riendo, haciendo bromas inocentes. Era de las primeras veces que nos quedábamos juntos, las dos parejas, en una situación así. El día era muy soleado y bonito, aunque en ese lugar siempre hace frío. Y pues ya saben, la hielera, la grabadora, la guitarra, la fogata. Aborrezco la guitarra en esa historia. A mí me está encantando, me está llevando a unos recuerdos increíbles, ¿no? También llevaban guitarra. También llevábamos guitarra y la ¿Por qué tocábamos hacen eso? terriblemente, ¿Pero horrible. ¿Por qué hacen eso? O sea, siempre tiene que acabar en José José o en Sí, porque aparte te Santa sabes Lucía. tres notas, ¿no? Santa Lucía, güey. No puede faltar en un convivio en donde todo se va eventualmente al carajo. No hay fogata sin Santa Lucía, ¿no? Se nos fue el día entre juegos, pláticas y coqueteos. Por la noche teníamos la intención de explorar. Todos a cierta edad nos sentimos atraídos por lo que nos da miedo. Y tiene completamente razón. El bosque estaba al parecer desierto, pero también muy iluminado por la simple luz de la luna. Has visto estos espacios, ¿no? Cuando de repente tú crees que es completamente de noche y puedes ver todo, ¿no? Así es justo como lo describen. A la simple luz de la luna quisimos hacer una caminata con el pretexto de que las chavas nos abrazaran, bueno, y todos nos sintiéramos ese poquito de miedo, pero también comodidad. La agarradita de mano, mira, yo La te de mano, ayudo. el abracito, ¿no? Ese miedo que se disfruta hasta cierto punto, ¿no? No sé por qué siento que nunca van a llegar a agarrar la guitarra. Creo que no. Creo que no va a haber Creo Santa que Lucía no esta van a noche. cantar Santa Lucía esta noche. Caminamos por el bosque a oscuras. No existía el iPhone, repito, insisto en eso. Así que no llevábamos más que una pequeña lámpara que no servía de Justo mucho. era lo que te iba a decir, que de buenas Sí, claro. encontrabas una lámpara Hoy todos tenemos una cámara, una lámpara, un mapa, un todo en la mano. en la mano. Pero acá siempre había, y te vas a acordar perfecto, o era la lámpara esta toda como color aluminio, Claro, o la negra con los dos extremos rojos de plástico, exacto, completamente de que plástico. donde se te cayera se acababa la luz, ¿eh? Se acababa la luz y además tenía unas pilas gigantescas que no venían en ningún lado. Las Ds. Y pues bueno, este hombre dice, íbamos caminando, la lámpara no servía de mucho, se veía incluso mejor con la luz de la luna. Contábamos cosas de miedo, caminábamos jugando, cada ruido lo exagerábamos, bromeábamos con cosas de fantasmas, hombres lobo, cosas de niños, hasta que entre broma y broma logramos ver una luz entre los árboles. Parecía como si fuera un incendio. Pensamos que alguien habría dejado tal vez una fogata y se habría ido, ¿no? Algún inconsciente por ahí, ¿no? Así que nos acercamos para intentar apagar el incendio, hasta que de pronto descubrimos que no era una fogata. Y aquí es donde se pone interesante el relato. No era una fogata, eran varias.
Incluso había antorchas enterradas en el suelo. No podíamos creer lo que estábamos viendo. Mujeres reían, mujeres cantaban, bailaban, daban vueltas en círculos y ellas estaban completamente desnudas, en la oscuridad de la noche, a la luz del fuego. Hoy entiendo y tengo palabras que describen lo que vimos, pero en ese momento, a esa edad, no sabía yo lo que estaba sucediendo. Ninguno de nosotros lo sabía. Aunque era simple entender que estábamos en presencia de una especie de ritual, una adoración a algo que se sentía maligno. Se nos heló la sangre, nos paralizamos de miedo, nos tumbamos entre la hierba, asombrados, intentando que no nos vieran, asustados. Escuchábamos los cantos, los guturales, el ambiente estaba cargado de algo espantoso, se sentía esa energía poderosa. Una de ellas entró a lo que parecía un círculo dibujado en el piso, iba acompañada de una cabra. Por más que suene cliché, llevaba una cabra con un lazo y entró al círculo. Lo que les voy a decir, lo he contado infinidad de veces y no importa cuántas veces lo cuente, no deja de aterrorizarme. Esa cabra se paró en dos patas y parecía incluso como si bailara con ellas. Wow. Imagínate estar viendo esto. Si ya de por sí estar viendo una fogata en la mitad de la nada. Claro. Rodeado de mujeres bailando encueradas. Con antorchas. Con antorchas, perdón. En estos círculos que empiezan a dar vueltas y vueltas y vueltas, en este meneo, las sombras se vuelven un player tétrico. Y no perdamos de vista en el relato que él está hablando de 1996. Tal vez hoy tengamos más referencias de películas y cosas, ¿no? Pero él mismo lo dice, hoy tengo muchas formas de describirlo, en ese momento no sabía qué estábamos viendo, ¿no? Parecía bailar este animal con ellas. Otra de ellas traía lo que al parecer era un bebé. Uno muy pequeño, no lloraba, ni hacía ruidos. Nosotros tampoco, estábamos paralizados de horror. Hasta que Erika emitió una especie de sollozo incontrolable de miedo. En ese preciso momento, todas las mujeres al mismo tiempo voltearon hacia donde estábamos nosotros. Nos habían descubierto. Todas ellas tenían al parecer la misma cara. Tenían la misma cara, dice. Esto está raro, pero me parece como incluso haberlo visto en algún video de... Es que a veces la realidad supera la ficción. Era como si fueran una especie de clones, lo juro. Lo he contado cientos de veces. Tenían los ojos negros completamente como vacíos, como huecos. La nariz levantada como, no lo sé, como un animal. Mostraron sus dientes con furia, así como lo hacen los perros cuando enfurecen. Nunca antes había visto a un humano poder mover los labios así. Debe ser impresionante. No me juzguen, por favor. No, bueno, ustedes no saben cómo reacciona uno a esas situaciones. Piénsenlo, ¿qué habrían hecho ustedes? Pero realmente, ¿qué habrían hecho ustedes? Aquí es donde entra el meme, ¿no? Exacto. Que me pegaría todo. Y aquí les pregunto, ¿qué habrían hecho ustedes? ¿No? Todo suena factible, pero en ese momento yo no pude ni supe más que correr. Correr con todas mis fuerzas. Estaba muerto de miedo. Me oriné en los pantalones de miedo. No quería voltear. Escuché cómo corrían detrás nuestro. Escuché a Manuel, escuché a Claudia y a Erika gritar como nunca había escuchado gritar a nadie. Pero yo no quería voltear. No podía voltear. Me caí varias veces entre las ramas y los matorrales. Me raspé los codos, los brazos. Mi propia sangre de los raspones se mezclaba con mi sudor y con el lodo. Pero el terror me hacía levantarme y continuar corriendo en silencio, sin gritar, sin voz, despavorido. Mi garganta se había secado, mis ojos se salían de mi cara, solo quería huir. En mi cobarde huida, escuché a Manuel gritar diferente. Él gritó, ¡no, no, por favor! Yo no podía dejar de gritar, de correr, y mucho menos voltear atrás. Simplemente no podía voltear atrás, algo me lo impedía. No, y además corre entre ramas, piedras. Oye, además tiene toda la razón. Este Ricardo, como nos lo cuenta, está completamente asustado, o sea, está huyendo. O sea, por eso dice que no lo juzguemos, ¿sabes? No se le juzga. O sea, la realidad es que lo que haces es tratar de empatizar con él. La supervivencia. Es supervivencia pura y dura. Él gritaba, no, por favor, Dios santo,
Y enseguida también Erika gritaba. Él volvía a gritar, déjenla. No, por favor. Todos parecían rogar en gritos, todos como implorando piedad. Segundos después, ya no escuché nada. El silencio del bosque. Yo estaba como si estuviera fuera de mí. No podía parar, solo quería salvarme. Llegué a la cabaña sin aire en los pulmones, vomitando, con el pantalón orinado, todo raspado, con sangre. Grité auxilio, gritaba auxilio por todos lados, lloré, grité hasta que no pude gritar más y comencé a llorar. Ya no escuchaba a nada ni a nadie. Insisto, nadie sabe cómo va a reaccionar hasta que se encuentra en una situación de este tipo. Tiene toda la razón. Está duro, ¿eh? Piénsenlo, no se lo deseo a nadie. Subí a la camioneta y ya completamente asustado me fui del lugar. Menos mal que traía él las llaves de la camioneta. Pues, al parecer, ¿no? No había forma de meterla al bosque. No había forma de regresar por ellos. Así que solo manejé como corrí, sin sentido, con prisa, con horror. Llegando a la autopista, me detuvo la antigua Policía Federal de Caminos. Yo estaba ensangrentado. No había notado que traía las rodillas, codos y manos raspadas por las ramas, lleno de lodo, orinado, con sangre. Las piedras al oír que me habían raspado las rodillas, me había batido todo de mi propia sangre. Estaba ido, estaba vomitado, manejando como un loco en una camioneta que no era mía. Uy. Y además los policías federales de Caminos eran rudos. Qué fuerte relato, ¿no? Dice, lo que pasó después fue que pagué por lo sucedido. No sé si injusta o justamente, lo que sí sé es que Claudia, Erika y Manuel no aparecieron jamás. Sus padres, familiares e incluso nuestros amigos piensan que yo les hice algo. Nadie me creyó, nadie creyó en mi relato, ni mi propia familia cree lo que viví, sin importar los cientos de veces que lo he contado. En México te encierran fácilmente sin pruebas, y pues en esa ocasión todo apuntaba a mí. Pasé 12 años en el penal de Barrientos por homicidio de mis amigos y mi novia. Solo Dios sabe lo que sucedió, solo Dios sabe lo que yo viví, y solo Él sabe que soy inocente. Un cobarde tal vez, pero inocente. Y además, robo de vehículo. ¡Wow! Está Wow. fuerte, ¿eh? Está fuerte. ¡Wow! Fuerte. ¡Qué historia! Pues lo lamento mucho, Ricardo. Espero te encuentres mejor. Ahora, si te pones tú en los zapatos de la autoridad, este güey está en un... Es que imagínate la escena, ¿no? O sea, tú estás viendo a un chico en un auto robado, porque no es suyo, ¿no? Sí, sí. No puede Completamente explicar su origen. ensangrentado, fuera de sí, asustado, con lodo, vomitado, o sea... Sí, lo primero que piensas es está intoxicado. Buscaron a los dueños del auto, supongo, y en ese momento descubren que pues no está la hija. Imagínate el tiempo que transcurrió entre que la Policía Federal habla con él, Claro. la primera interacción de la Policía Federal, hasta que dan con los dueños del vehículo, Sí, claro. el tiempo que debe haber pasado. Y tú sabes cómo funciona la ley en este país, ¿no? O sea, aquí primero te encierran, ¿no? Y después investigamos qué sucede, ¿no? Aquí eres culpable hasta demostrar lo contrario. Pasé 12 años, dice, en el penal de Barrientos por homicidio de mis amigos y mi novia. ¡Wow! Qué fuerte. No, Wow. y además, es que más allá de la explicación de lo que viviste, o sea, Ajá. la narración de los hechos, ¿cómo le explicas Exacto. a las personas qué fue lo que pasó? Sí, él mismo lo dice muchas veces, lo he contado infinidad de veces, lo recuerdo perfecto y nadie, incluso mi familia no me cree, dice. Y bueno, pues es que ¿cómo podrías creer en una historia si no la viste, ¿no? Y suena a una película, ¿no? Nocturnos, tengan cuidado cuando se adentren en los bosques. Y si ven algo extraño, no se queden de mirones. Sí, no se acerquen. Hay muchos bosques cerca de la ciudad. Para la gente que nos escucha y nos ve en otros lugares, la Ciudad de México es una ciudad, claro, pero está rodeada de bosques. Es un valle. Hay bosques donde muy cerca, o sea, bosques que no están a más de una hora de aquí, ¿no? Al ser un valle, está rodeado
por cerros, Exacto. montañas, volcanes. Pareciera que no, pero hay Bosques. espacios muy vírgenes aún. Tenemos un bosquezote en medio de la ciudad. Exacto, y muchas veces yo mismo lo he visto, no sé si te ha tocado ver, yo mismo lo he visto de repente caminando en lugares, en el bosque, ¿no? Te encuentras con restos de cosas raras, ¿no? ¿Quién sabe qué sucedió aquí? yo no sabemos si fue o no fue, pero se vio, ¿no? Yo personalmente, si veo algo raro, me alejo de Claro, exactamente, digo, pero que tenemos ese conocimiento, ¿no? De hecho, Insisto. hay un ritual, es un ritual con una sandía, Ajá, que cuando lo haces, tienes que irlo a tirar a un lugar remoto, ok. por donde no vuelvas a pasar. Y donde la dejes, caminas y no volteas hacia atrás en ningún momento. Entonces, con lo que dices de encontrarte cosas extrañas Exacto. en algún bosque, en algún cementerio, yo genuinamente, si lo diviso a lo lejos, Bye. me corto, no Así paso es, por ahí. Así es, nocturnos. Cualquier cosa que vean por ahí, no se acerquen, no la toquen, no la vean. No la tocan, o sea, Hay gente tocarlo que sí. ya es un problema. No te creas, hay gente que sí. Ah, no, es que hay gente metiche. Yo he visto cantidad de videos en YouTube de chavos explorando, ya sabes, ¿no? Y encontramos esto y con un palo lo mueven. Y no toques eso, viejo. No lo El toques. famosísimo tentón. Exacto, deja eso como está, no es para ti, no te lo lleves. ¿no? Exacto. Oye, Satán, pues te voy a contar ahora yo una. A ver, échala. Que me parece que todo el mundo Ajá. tiene a estos amigos, o un amigo en particular en el grupo, que no solo es escéptico, Claro. es miedoso. Y dentro de este miedo rechaza aquello que no tiene explicación. Exacto, lo he contado en algunas ocasiones, en experiencias mías, que un amigo que estaba ahí hoy lo niega. No lo vi, yo no vi nada, no es cierto. Claro que es cierto, ahí estabas. Y en estas reuniones de amigos, en donde de repente alguien cuenta una historia de fantasmas, tienes a en particular, este amigo en particular, Ok, que tiende a desacreditar. no solo a desacreditar, digamos que está tratando de cambiar el tema, Ok, porque genuinamente lo aterroriza, sí. pero no puede aceptar que está aterrorizado por la historia, y entonces tiene que empezar a burlarse. Ok, hacer el chistito y todo. El chistecito, Claro. y entonces... Fíjate que esta historia nace de una experiencia previa de nuestro nocturno. Ok, Él en su casa, una noche en particular, sintió una presencia extraña, salió a recorrer su depa, a ver qué era lo que estaba sintiendo, no vio nada. El problema fue cuando la puerta de su recámara se azotó bruscamente. ok. La primera explicación que le da a nuestro nocturno es: tengo la ventana abierta y El la corriente aire. de aire, ¿no? Al abrir la puerta de su recámara, se da cuenta que las ventanas están cerradas. El problema fue cuando la luz de su recámara se apaga, o se queda completamente a oscuras, y la luz del baño se prende de manera inexplicable. Nuestro nocturno sintió como se le heló la sangre, se le enchinó la piel y empezó a rezar. Y todo pasó. Ya no hubo otra cosa más que la anécdota. Ok, En una reunión a las pocas semanas con sus amigos, nuestro nocturno dijo: oigan, ¿qué creen que me pasó? Y contó esto que le pasó en su departamento, con el azotón de puerta, la apagada de luces, la prendida de luz del baño, y ahí quedó. El problema fue que uno de sus amigos, Hernán, se llama Hernán. Nosotros tenemos un buen cuate, Hernán. sí, justo me acordé de él. Ajá. No, saludos a Hernán Montesinos. Saludos. Pero no fuiste tú. Hernán empezó a hacer chistes mientras nuestro nocturno estaba contando la anécdota. Saca de la que fumaste, que te tomaste ese día. Los típicos. Ya sabes, ¿no? No solo
irrespetuoso con su amigo al estar contando un relato y estarlo interrumpiendo, sino además era enfático, en serio respetuoso con eso que azotó la puerta, apagó luces y prendió luces. Era Gasparín, Sí, se aventó 20 chistes. O sea, chistes súper tarados para tratar de bajarle él al miedo que estaba sintiendo de lo que estaba contando nuestro nocturno. Yo no sé si sepas, pero hay entes que si no los respetas, te la cobran. Sí, he escuchado. Bueno. Incluso hay entes que les molesta que hablen de ellos. Sí, totalmente. Pues Hernán y el resto de las personas que se reían en esa micro reunión empezaron a experimentar cosas fuertes. Nos cuentan que Marta, la amiga mocha del grupo, esta amiga súper religiosa, que no se burlaba, pero un poco se hacía evidente su incomodidad porque había que hablar de ángeles. Sí, se protegía, ¿no? Desde su punto de vista, su creencia. Al terminar la reunión, llegó a su casa y pasaron un par de días sin que ocurriera nada en su casa, hasta que un martes, en la noche, justo cuando regresó de la oficina, empezó a escuchar ruiditos muy pequeñitos, muy bajitos. Ella lo primero que pensó fue, ya se habrá metido un ratón a mi casa. Y empezó a buscar a este roedor en el departamento, pero no encontró nada. El ente decidió que, ya que tenía la atención de Marta, era un buen momento para hacerle ver que él estaba en su departamento. Se hizo presente, digamos. Se hizo presente de una manera poco amigable, ya que el departamento de Marta, por lo que nos narran y nos describen, tenía una pared llena de retratos de eventos muy religiosos de su familia. Primeras comuniones, bodas, en general ahí con la Virgen. El ente decidió que era una muy buena idea tirar todos los cuadros de la pared al mismo tiempo. Evidentemente Marta se aterrorizó y llamó a nuestro nocturno. Claro, se puso a rezar y trató de bajarle un poco a la intensidad del momento, pero le llamó a nuestro nocturno y le dijo, oye, me está pasando esto. Pues sí. Lo que nuestro nocturno le aconsejó fue que siguiera rezando y que estuviera tranquila. Pero imagínate si esto fue con Marta, que simplemente mostró su incomodidad. Era evidente que con Hernán no iba a ser lo mismo. Nuestro ente se iba a ensañar. Evidentemente, Marta le contó al resto de los amigos, al grupo, que le había pasado esto de los cuadros y los ruiditos. Y Hernán inmediatamente desacreditó el hecho porque todavía no le pasaba nada. O sea, digamos pues es que era su forma de protegerse también, ¿no? Lo sigo buscando, ¿no? Le sigo picando la cresta al gallo. Desafortunadamente Hernán, pasadas 4 semanas, tuvo que sincerarse con sus amigos y contarles todo lo que vivió en esas 4 semanas. La primera noche, Hernán estaba dormido en su recámara, sin ningún tema, luces apagadas, cuando de repente sintió que algo se subió a la cama. Eso, digamos que lo puso en estado de alerta porque dijo, ¿qué estoy sintiendo en la cama? Al no tener mascotas, al no vivir con nadie, sentir que algo se sube a la cama es muy evidente. Claro. Y digamos, no altera, pero sí, digamos que te pone en un estado de alerta. ¿No? ¿Cuál es la sorpresa de Hernán? Que a los pocos segundos de haber sentido que algo se subía a la cama, todas las cobijas de su cama le fueron arrancadas. O sea, le jalaron
todas las sábanas. Para ser alguien tan miedoso, ¿no? Pues yo creo que prácticamente se mió en la cama, pero eso creo que no lo contó. Exacto. Hernán se cayó al piso del susto, que Claro. al sentir que le jalaban las sábanas, se fue a un rincón y empezó a taparse la cara y empezar a decir, no, por favor, no. Sí, esto no está pasando. Se azotó la puerta de su recámara y Hernán pasó toda la noche en ese rincón, en vela, aterrado. A la mañana siguiente, Hernán, más que una explicación a lo que había vivido, trató como de negarlo y dijo, no, es que debo haber estado soñando o algo por el Pues estilo. sí. ¿Qué sucede cuando ahora, encima de haber irrespetado a este ente, lo vas a negar? Sí, lo tratas de Lo minimizar. estás minimizando. ¿Qué hace esto? Hacer increchendo las manifestaciones del ente. Ups, lo agarró de bajada. A la siguiente noche, Hernán durmió con una luz prendida, la del buró, la de la lámpara. Una lucecita no detiene a un ente. Lo único que hace es darte una falsa sensación Exactamente. de seguridad. Es justo lo que te iba a mencionar. Te hace sentir a ti un poquito de... ¿no? Los niños, cuando se aterran en las noches, cierran los ojos y buscan este manto de invisibilidad que Exacto. te da tu propia obscuridad. O se cubren con la sábana. Se cubren con las sábanas. Pero al tener 30 y pico de años, pues la realidad es que el recurso fue la lucecita. Algo de luz. Este ente decidió que la lucecita y esta falsa sensación de seguridad que le daban a Hernán eran un gran objeto para Claro. hacerlo sentir terror. Y el ente lo que hizo fue darle un manotazo a la lámpara y sacarla volando, Sí, algo del buró. aparatoso, algo ruidoso. que se rompiera el foco. Entonces Hernán súbitamente despierta y se da cuenta que la lámpara está por allá, rota. Y con el ruido, ¿no? El ruido lo despierta, se da cuenta que ya no tiene la lámpara prendida a un lado y al quererse levantar para prender la luz de la recámara, algo lo empuja y lo deja sentado en la cama. Sí, exactamente lo que es eso. Ese sentimiento de que no hay nadie, pero de alguna manera te toca. Uf. Pero no lo dejó ahí. El ente prendió las luces de la recámara, abrió la puerta y la azotó. Bueno, ya era una furia. Hernán, profundamente afectado, empezó a rezar. Sí, es que ¿qué haces, no? Tal vez en esta historia, el ponerte a rezar represente la sumisión ante lo que no conoces. Se está rindiendo y está Exacto. pidiéndole a una fuerza mayor, a una fuerza divina. Sí, está aceptando que está pasando. Hay algo que está pasando. Los eventos continuaron cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte. Fueron 4 semanas de terror. Wow. Nos narra dentro de toda esta historia que no podía estar en paz en el baño porque le jalaban el pelo. Bañarse era un viacrucis Sí, ya se volvió cosa del día. porque le cerraba la llave del agua y le abría la cortina. No, bueno, o sea, ya el otro día de... Este cuate, en su miedo, pero en su incredulidad, no podía contárselo a sus amigos, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Pues es que es aceptarlo. Y no es alguien que aceptara esas cosas. Bueno, pues después de 4 semanas de esta tortura constante, todas las noches era algún evento, podía ser un poco más fuerte o 4 podía ser... semanas. Pues es eso, es una tortura tal cual. Hernán le pide a sus amigos que se reúnan, porque tiene que hablar con ellos. Y se reúnen justamente en la casa de Hernán. Hernán ofrece una disculpa a nuestro nocturno Ok, por haberse burlado de la anécdota de su historia. y acepta su propia debilidad. Y le ofrece una disculpa desde el corazón a este ente y le pide que por favor lo deje en paz.
A partir de ese momento, la casa de Hernán no ha tenido otro suceso. Ok. Marta tampoco ha padecido. Se detuvo por completo. Yo lo único y con lo que quiero cerrar la anécdota es, si te da miedo, respeta lo desconocido, no te burles, no sabes que pueda llegar a aparecerte en la noche y te saque el peor susto de tu vida. Claro. Este tipo de cosas que uno siempre piensa que nunca te van a pasar, ¿no? Y el día que te suceden... Y un poco con la primera historia, que es, si se lo cuentas a un grupo de personas que nunca lo ha vivido, No te van a creer. no te van a creer, van a decir, este güey está exagerando. Exacto. Pero Ahora, pero hay dos cosas. Una cosa es no te creo lo que dices. Y otra cosa es, me burlo de lo que me estás contando. ¿No? Esas son cosas muy diferentes. son dos cosas como aquellos amigos que estaban en esa reunión y que escucharon atentamente y que sintieron ese miedo, pero no dijeron nada, no experimentaron nada. Y fíjate que es interesante cómo se manifiestan estos entes, ¿no? Yo, honestamente, tú sabes que yo no soy una persona religiosa como tal, ¿no? A pesar del apodo y lo que ustedes piensen. Yo siento que estas cosas se manifiestan con cosas que saben o que sienten que te pueden afectar, ¿no? Por ejemplo, no es que yo como lo veo, no es que este ente estuviera en contra de la religión, ¿no? Pero esta chica sí era muy religiosa, entonces te asustó de esa forma, ¿no? Pero yo lo que siento en esta historia es que este ente en particular se molesta cuando no lo respetas. Exacto. Pero se manifiesta, si te fijas, se manifiesta a donde te duele, donde te asusta, ¿no? en lo que te duele. Exacto. En aquello en lo que tú buscas este poder. Ajá. O este confort. Claro. Ahí es donde te pega. Y en el caso de Hernán, lo que hacía era hacerle tangible que estaba ahí, porque lo tocaba. Claro, sí, y no es que el simple rezo desaparezca todo esto. Simplemente es que el estar en un punto tan vulnerable de llegar a rezar realmente con todas tus fuerzas por miedo, pues es aceptar. Es aceptar y como tú lo dices, es rendirse, ¿no? Y decir, está bien. Como cuando los perros dicen, güey, yo ya no quiero pelearme y se agachan. Exacto. Y muestran esa sumisión. Esa sumisión. Yo creo que ahí es como lo manifestó. Wow, qué buena historia. Pues Nocturnos, llegamos al final de este episodio de Nocturna. 2 buenos episodios. De verdad los invitamos a que nos compartan sus historias al correo del podcast, que se suscriban al canal, que le den like, que nos dejen sus comentarios, qué les pareció el capítulo. Y sin más, buenas noches, Satán. Buenas noches a todos. Descansen. Y que tengan felices pesadillas.